Hola amigos, quiero presentarles una pequeña introducción a la Biblia. Partir diciendo que existen diferentes tipos de Biblia, pero todas ellas resumen el mensaje de Dios y de Jesucristo, y por supuesto también la historia del pueblo de Israel y el comienzo de la iglesia. La palabra Biblia viene del griego, que significa libros, en este caso un conjunto de libros sagrados. La Biblia se escribió en un lapso aproximadamente de 1500 años, partiendo del siglo X a.C. y terminando ya bien entrada la era cristiana. En la escritura de la Biblia intervienen aproximadamente 40 escritores bíblicos distintos, entre ellos reyes, pastores, pescadores, sacerdotes, médicos, etc. Pero todos ellos bajo la inspiración del Espíritu Santo, que unificó el mensaje para que fuera una verdad única en toda la estructura de la Biblia. La Biblia comienza con el libro del Génesis y termina con el libro del Apocalipsis, y está dividida en dos partes. La primera se llama Antiguo Testamento y la segunda se llama el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está formado por 46 libros que comienzan con la narración de la creación del universo y del mundo y de la tierra y la creación del hombre, en un estilo literario de mitología, y posteriormente termina con el anuncio de la venida de Jesucristo. Cuenta toda la historia del pueblo de Israel que prepara la venida de Jesús. El Antiguo Testamento se enfoca principalmente a contarnos la historia del pueblo de Israel, partiendo por el padre Abraham, su hijo Isaac y sus nietos que formaron las primeras 12 tribus de Israel. Nos cuenta cómo se fueron a Egipto buscando alimento y cómo fue la esclavitud en Egipto para después posteriormente ser liberados por este magnífico paso por el pueblo a través del Mar Rojo. Y así sucesivamente cómo se fue dando el devenir de este pueblo, sus primeros reyes como Saúl, David, Salomón, y todo lo que fue sucediendo con el pueblo de Israel a través del tiempo hasta llegar al nacimiento de Jesús, época en la cual el pueblo de Israel estaba sometido bajo el Imperio Romano. Una pequeña clasificación de los libros del Antiguo Testamento nos lleva a entender que hay los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que son el Génesis, el Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, son los llamados el Pentateuco, los primeros 5 libros. Después nos encontramos con otros libros que se llaman históricos, porque realmente cuentan hechos que sí sucedieron. Por ejemplo, en los libros de Reyes. Posteriormente nos encontramos con los libros proféticos, que anuncian la venida de Jesucristo, entre ellos el libro del profeta Isaías. Posteriormente también nos encontramos con otros libros que son poéticos, como por ejemplo los salmos, que le cantan a la fe a Dios. Y por último también nos encontramos con libros que son sapienciales, es decir, de la sabiduría, que nos entregan ciertas normas de comportamiento, como por ejemplo los proverbios. La estructura del Nuevo Testamento está formado por 27 libros, partiendo por los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Posteriormente siguen los Hechos de los Apóstoles, que narran cómo va desenvolviéndose la evangelización en los primeros tiempos después de Cristo. Para continuar con las cartas apostólicas, el principal escritor de cartas es San Pablo, que le escribe a las comunidades que ha formado para fortalecerlas en la fe. Y para terminar con el libro de Revelaciones, también conocido como el Apocalipsis. En definitiva, el Nuevo Testamento nos habla de la vida de Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte, dándonos a conocer de diferentes maneras su hermoso mensaje de amor y la instauración de su reino entre nosotros y la preparación de nuestras vidas hacia la vida eterna. Para finalizar, vamos a revisar cómo buscar en la Biblia. Lo primero que les recomiendo es que todas las Biblias traen un índice de abreviaturas y siglas, donde ustedes podrán encontrar cómo se abrevia cada uno de los libros de la Biblia. Posteriormente también vamos a revisar el índice general, que es el lugar donde se encuentran los nombres de los libros con las páginas en las que se encuentran. En este caso vamos a ir a buscar el libro de Mateo,
que se encuentra en la página 1419. Vamos a buscar el libro de Mateo. El libro de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Lo primero que aparece son los números grandes que representan los capítulos. Entonces vamos a buscar el capítulo número 5. Y posteriormente identificamos los números pequeños que se refieren a los versículos, que son como los pequeños párrafos donde nosotros nos vamos a ir identificando. En este caso, vamos a ubicar el texto de las bienaventuranzas que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 1 y siguientes.